Tenemos hoy un capítulo muy corto, el noveno capítulo de las leyes de Metameh Mishkav Moshav, que tienen solo 5 alajot. Yo Baruch Hashem ando bien, gracias a Dios, gracias, mi familia también, todo bien, Baruch Hashem. Gracias. Bueno, entonces lanzamos. Sí, viene a continuación de lo que empezamos a ver ayer, acerca de que aquello que se mueve, aquello que es movido por un Zav, tal cosa queda impura. Entonces hoy vamos a ver hasta cuál punto consideramos que alguna cosa fue movida por un Zav. Dice así, dice Perek Shii Hilchot Metameh Mishkav Moshav Halacha Aleph. Dice el Rambam, Davar Shahaya Mechubar Baaretz o Mesumar Bemasmerim, algo que estaba conectado a la tierra, o sea, estaba arraigado a la tierra, o que estaba que lo clavaron con clavos, o sea, que estaba firme. Y Maya cojo yafe behazak, si era firme y fuerte, vihikisha la zav, y el zav fue y pegó sobre esa cosa. ובעת שהקיש הניד כלי או אוכלין ומשקים מכוח הכאתו או שפילן, הרי אלו טהורים. ואם לא היה כוחו יפה וחזק, אלו מתנדנד, והקיש עליו הזהב, והפיל או הניד בכוח הכאתו כלים או אוכלים משקים, הרי אלו מטמאים וכאילו יסיתן, שהרי מכוחו לא נפלו. זה הכלל כושן נפלה מכוח חסדו טמא, מכוח הרדה טהור. Dice así el Rambam, hola Jaén. ¿Sí? Dice el Rambam algo que no vimos ayer, y eso es que hay dos maneras, ¿sí? Cuando decimos que algo se mueve por la fuerza de uno, ¿a qué nos referimos? O sea, dijimos que cuando el Zav mueve algo, esa cosa se vuelve impura. Pero nos enseña el Rambam en esta halajá de que mover algo es solo si yo lo moví directamente. Y el Rambam me explica. Por ejemplo, si yo tengo una mesa que está frágil, o sea que no está fuerte, que no está firme, y que está un poco, se mueve. Entonces, si yo pongo algo, ¿sí? Vamos a decir que esto es la mesa, y no está firme, y yo puse algo acá, y ahora yo moví la mesa. Entonces la mesa se movió por mi fuerza. Siendo que se movió por mi fuerza, esto quedó impuro. Ahora, ¿qué pasa si la mesa está firme? ¿Sí? Y yo pegué a la mesa y la mesa se movió. Entonces ahí eso no está considerado que se movió por mi fuerza. O sea que yo lo moví. ¿Por qué? Porque la mesa estaba completamente firme. Sino se movió por un efecto que vino por que yo le pegué. Está considerado que o sea que se movió el soporte y no que él lo movió. ¿Sí? Y por lo tanto, ahí está puro. O sea, de vuelta, hay una diferencia en moverlo con mi fuerza. Si yo voy y muevo la mesa, y a través de mover la mesa se movió esa cosa, o si hay algo que en realidad es firme, pero yo pego, por ejemplo, si yo ahora pego esta mesa, que es muy firme, porque es muy grande y muy pesada, y los libros se mueven un poco, entonces no es como que yo lo moví el libro, ¿sí? Porque eso, sí, no sé cómo explicarlo, pero creo que se entiende. O sea, el movimiento ese no es un movimiento que yo lo moví, sino que es algo que viene porque tembló la mesa, como quien dice. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. Y ahora voy a explicar. כיצד הקיש על אילן או סוכה שכחונרה, או על סולם מצרי שאינו קבוע במסמר, או על קורה ודלת וכבש שאינו מחוברים בתית, או שהקיש על הנגר, על המנעול והמשות, ובשעת שהקיש הפיל אוכלים ומשכין או כלים, אפילו נידם ולא נפלו, הרי אלו טמאים. אבל אם הקיש על אילן או על סוכה שכחון יפה, או על סולם מסומר, או על כבש,
או על דלת או קורה מחוברים בתית, או על המריש, או על התנור, בשעת שהקיא שנית כלים אוכלים ומשקיר, אפילו הפילן, הרי אלו טהורים וחלקו כיוצא באלו. Si el Rambam pasa a traer un ejemplo, o sea, un ejemplo que ya habíamos visto ayer, que está el caso de, por ejemplo, una escalera firme o una escalera egipcia, que es una escalera sin tornillos, o sea, que no está firme. Entonces, ahí está la diferencia. Si uno movió una escalera firme, ¿sí? O sea, no la movió, le pegó, y con eso tembló, y terminó moviendo alguna otra cosa. Entonces ahí no impurificó a esa otra cosa. Pero en el caso que movió algo que su fuerza hizo el movimiento, entonces ahí sí, con su movimiento impurificó a esa otra cosa. Ok, הלכה ב' תנור שהייתה הפת דבוקה בו, והקיש על התנור נפל כיכר, אפילו היה תרומה, הרי זה טהור. ואם היה חרס מן התנור מדובק בכיכר שנפל, אפילו היה חולין, הרי זה טמא. Sí, en el caso había una manera de cocinar, de hornear pan en los viejos tiempos, no sé, quizás se hace hoy en día también, que se pegaba el pan a la pared del horno. O sea, no se ponía el pan dentro, sino se ponía dentro de la pared del horno. O sea, vamos a agarrar esto, por ejemplo. Vamos a decir que este vaso es el horno. Entonces ponían el pan ahí y después lo sacaban, ¿sí? Y así es como se cocinaba. O sea, cuando la masa todavía estaba sin cocinar, sin hornear, entonces se pega. Después cuando se horneaba se caía. Entonces en el caso que uno le pegó al horno y porque le pegó se cayó el pan. Entonces en ese caso está puro el pan. ¿Por qué? Porque de vuelta es algo fijo. Entonces el movimiento viene de la cosa y no de él. Sí, pero en el caso que con el pan se cayó parte de la pared del horno, entonces ahí sí queda impuro. ¿Sí? הלכה ג' אין המשכב או המרכב מטמא כלים או אוכלים משכין אלו במגע בלבד. ¿Sí? El acostarse o el sentarse solo impurifica al tocar. Solo impurifica recipientes o comidas y bebidas al tocar. אבל היו כלים או אוכלים משכין למעלה מן המדרש או שהיה מדרש למטה מהם, אפילו לא הפסיק ביניהם אלו נייר, הואיל ולא נגע בהם הרי אלו טהורים. Pero en el caso que no los tocó, ¿sí? Inclusive si había algo fino como un papel entre ellos, no lo impurificó. Así también el mover de utensilios o de comidas o bebidas no impurifica, solo impurifica a personas, ¿sí? Pero no a utensilios, ¿sí? Como vimos ayer, y a comidas y bebidas. הלכה ד' הזב והטהור שישבו בספינה קטנה היכולה להמית באדם אחד או באסדה או שרכבו על גבי בהמה אף על פי שהם בגדי נוגעים זה בזה הרי בגדי הטהור טמאים מדרס וטומאתה בספק שמא דרס הזב עליהם. ¿Sí? Dos personas, una es un zav y el otro es una persona pura que estaban sentados sobre un barco pequeño, ¿sí? O sobre un animal, aunque no se tocaron uno con el otro, pero las prendas de la persona pura quedan impuras porque probablemente, siendo que son los dos muy pequeños, o sea, un barco muy pequeño o un animal, entonces probablemente el Cohen, el Zav tocó a su ropa. וכן ידע שישבה על הטהור במיטה, עם הטהור במיטה, בגדים טמאי מדרש, חוץ מכיפה שבראשה, וכן הבגדים שבראש הנס שבספינה הטהורים. Sí, así también si una mujer impura estuvo sentada sobre un mismo nivel con una persona pura, entonces las prendas de esa persona, con la excepción de lo que está en la cabeza, queda impuro porque probablemente tuvieron contacto. הלכה ה' הנדחק בריחיים שהעובד בתוכם עוזב וכיוצא בו.
Hareb Gadav Tmei Midras. Alguien que entra a un molino, que un gentil o un zav o cualquier otra persona impura están trabajando en él, probablemente están impuros. ¿Veis de Rehaim Amru? ¿De qué tipo de molino estamos hablando? Dice, Berehaim shemenandin et akarka acho krin daomet kan vedofkino todo mekomo. Vedavar baruru shetumaz zu besafek shemanekar atame vedaras agabe ataor. ¿Qué tipo de molino estamos hablando? Dice un molino que se mueve el piso. Entonces, o sea, probablemente uno movió al otro. ¿Sí? Entonces, es muy posible que en este caso se movió la persona impura y por moverse pisó la ropa de la persona pura. Entonces, aunque es una duda, decimos que está impuro. Y, o sea, en este tipo de molino que, o sea, vimos antes acerca de si los dos estaban sobre un animal o si estaban en un barco pequeño. Acá en un molino grande, pero siendo que es un molino que se mueve el piso, entonces como que se movió la gente, entonces es posible que le pisó el impuro al puro y con eso lo impurificó. Con esto concluimos el capítulo cortito de hoy. Mañana, 10º capítulo, también un capítulo corto. Y bueno, pregunta Jaime, hay un dicho de Hazal que de algo puro no sale nada impuro, o algo similar, sí, correcto, no recuerdo bien ahora, tal vez salga de esta alajá, no veo la conexión con alajá, era alajá Aleph, no creo, no le veo la conexión.